Bueno, 366 historias del fútbol mundial que deberías conocer. Es la segunda vez que estás presentando este libro. ¿Por qué la reedición, Alfredo? Bueno, ha ido muy bien. Este libro fue hace 10 o 12 años, yo creo. Ha ido muy bien, se ha seguido vendiendo, ha sido un goteo constante estos años. Y me dijo la editorial hace un año más o menos que por qué no lo sacamos otra vez, pero metiendo cosas que han pasado en estos 10 años, que ha habido unas cuantas, ¿no? Y quitando de entonces, pero que hemos metido cosas realmente importantes que han pasado en este tiempo, ¿no? Por ejemplo, hubo el asalto del FBI a la FIFA por el Mundial de Qatar y lo que eso significa. La aparición de David Elleray, que mucha gente no sabe que es el que está teniendo la culpa, es un exárbitro inglés que ahora es presidente de la Comisión de Arbitraje de la FIFA y es el que está teniendo la culpa de todo el destrozo que se está organizando con el reglamento, que lo está venga a toquetearlo y retoquetearlo. Está el fútbol femenino, que sale en ese libro, pero sale en tiempos heroicos muy precarios y hemos tenido un Balón de Oro y hemos tenido a Alexia Putellas y hemos tenido 2 veces en 3 semanas 90.000 espectadores en un partido de fútbol femenino aquí en España, ¿no? Y antes un récord, ya estableció el récord Atleti, entonces ha sido una tendencia. La tragedia del Chapecoense, que para mí significó, aunque no es la única que hay en el fútbol ni en el libro, significó algo especial porque ya hablo de esta época, de las golferías de esta época. Cambiaron de avión allí en Bolivia para el último tramo porque convenía a la Conmebol. Esas cosas, y un avión, una compañía barata que puso poca gasolina, un desastre. Entonces, también una cosa de impacto tremendo, el saltar la policía de aduanas al campo en el Brasil-Argentina, que fue tremendo, acabar con el partido. O sea, que hay una serie de historias que era imprescindible. La muerte de Maradona, está la muerte de Maradona, están los 222 millones de Neymar, que claro, duplicó prácticamente, más que duplicó el precio del crack. Está el burofax de Messi, que fue una noticia de impacto tal, ¿no? Cosas muy importantes que no podían faltar, digamos, en lo que se pretende que es una antología de todo lo que ha pasado en el fútbol, ¿no? ¿Qué historias has tenido que sacar o cuánto te ha costado sacar las historias? No sé si alguna que, claro, porque esto, al depender de las fechas... Casi ni me quiero acordar de las que he quitado, casi ni me quiero acordar. No, he andado buscando, además, al meter, por ejemplo... Un pequeño truco, Alexia no sale cuando ha ganado el Balón de Oro, que es lo que de verdad suena, sino sale cuando sale como doblete, porque es después que viene el de Bes, pues porque la fecha del Balón de Oro de Alexia la quise respetar, pero no me acuerdo exactamente de las que quitaba, pero vamos, en todos los casos cuando he quitado es porque era más importante la nueva, he sentido yo que era más importante la nueva. Sabes que esto es una cosa que ha pasado cada día del año, cada cosa que sale es que pasó en tal día del año, ¿no? En tal día como hoy, por así decir, de cualquiera de los años, ¿no? Y en todo caso es la más importante o la más trascendente de las que han podido pasar en ese día del año. Ya hubo coincidencias en la primera, porque en el fútbol todo lo más granado pasa en estas fechas, el final de la primavera y el principio del verano. Ahí son las Copas de Europa, los finales de las ligas, son los mundiales, las Eurocopas, todo, ahí se junta y siempre ha habido que elegir, ¿no? Y luego el resto del año hubo espacios que por la ayuda de Bernardo Salazar al final pude cubrir poco a poco. Los últimos 3 o 4 días era buscando hasta en periódicos año por año, tal día, en archivos de Marca, de ABC, de tal, del mundo deportivo, para ver alguna historia. Hubo días muy reñidos y días muy abiertos. Claro, era lo que te iba a preguntar. A la hora de escribirlo, ¿cuál es el esquema? Porque supongo que, claro, tienes fechas. Que dices, este día ha pasado esto y esto es, por ejemplo... España ganando el Mundial, es que eso claro. Es... Que ese ya está en un retoque que se hizo de la primera edición, se hizo luego ese llegó a entrar, pero digamos en prórroga, porque después de sacar el primer libro hicieron una versión en rústica, sí. que ya en ese ya venía. Porque tú lo publicaste en 2010, es que no sí, había pasado. Todavía no había pasado, ¿no? Incluso ahora, mira, ahora seguramente yo hubiera tocado, ya no entra, pero seguramente hubiera tocado esta Champions del Madrid. En alguno de sus días, pero esa concatenación de milagros... Bueno, te pregunto ya, de esta Champions del Real Madrid, para ti, ¿cuál es el partido o la fecha que entraría en este libro? Que debería estar en este libro. Hombre, tendría primero que fuera... puestos a elegir alguna que hiciera menos daño a algo, pero en principio la del City, yo creo que la del City, porque la del City me pareció que todo se iba ensayando para perfeccionarlo. Era el triple salto mortal, y en el triple salto mortal lo importante es el triple. Además el City estaba
es tan club-estado como el PSG, pero el PSG yo nunca... Los clubes estado, claro, aquí, claro. Con Abramovich, que el primer caso no era exactamente club-estado, pero es una cosa para el primer caso que gana la Champions, por eso sale, porque era un... Sí. El impacto era... Pues te decía, el City, que es club-estado, y además con Guardiola, con todo el prestigio que se tiene, estuvo clasificado, me parece que desde el minuto 4 en el campo de allí hasta el 90 de aquí, y además por 2 goles, ya en el 90 iba y siendo mejor. O sea, no iba ganando por más goles y de repente se cae todo eso. Mete un gol, en el momento que el Madrid mete un gol, hay un trastorno, es lo que ha pasado los 3 días. Los manes de familiares, que yo digo, los espíritus de los antepasados, te exigen el primer esfuerzo, que es el primer gol. Pero una vez que lo metes, ya lo hacen todo. El Madrid empató en el 90, yo creo que fue, ¿no? Inmediatamente mete otro gol, e inmediatamente Rodrigo se planta ante el portero con 2 goles de milagro, y en la prórroga sigue la torrija hasta el punto que el Madrid, que tuvo muchas bajas en defensa, ahora sí tuvo que cambiar y acabó con una defensa remendadísima, Vallejo, que no juega nunca, y el City se paralizó completamente. Entró el tercer gol, que fue un penalti absurdo que hizo el City, yo creo que que bajaron. Para mí ese día fue porque los 2 días anteriores fueron como una preparación han pasado muchas cosas esta década de, por ejemplo, desde que tú lo escribiste el libro la primera vez. Han pasado una mala. Bueno, han pasado 2. El Mundial de Qatar, digamos que es hasta cierto punto una alteración de las rutinas, pero yo lo entiendo, tiendo a ser indulgente con eso, mucha gente menos. No te explico por qué, pero sobre todo lo del toqueteo del reglamento. Eso me está pareciendo a mí fatal, me tiene preocupado. El propio VAR no me gusta, pero sobre todo el toqueteo de esas reglas, que ya no sepamos, que Busquets te diga, yo ya no sé lo que es mano. Busquets, pues si no lo sabe Busquets, ¿a quién se lo podemos preguntar? Los árbitros tampoco lo saben, se ve, porque hay uno arriba que dice, otro abajo, entonces, según la presión y la personalidad que tiene el de arriba y el de abajo, no, y además se tocan y se retocan y se dice, pero es que si está por encima del hombro, pero si no, pero si se está haciendo un deterioro del reglamento. Y si quieres también en muchos sentidos una baloncestización del fútbol, que la empiezo a notar mucho. Acabarán también haciendo el tiempo a reloj corrido, no sé cómo se llama, en vez de tiempo natural, el tiempo parando el reloj y tal, eso es lo próximo, porque ya se cogen unos números, se han cogido muchas cosas del baloncesto, ¿no? Muchos hábitos. Y cosa que no digo en contra del baloncesto, pero al fútbol le he ido mejor que ningún deporte. Yo cuando veo al fútbol copiando de otros, pienso, pues no se me ocurriría, yo copiaría del que va mejor, ¿eh? Te hablo también por el VAR, que además se ha traído deprisa y mal. ¿Y por qué? Porque lo hacen los americanos, porque lo hace el tenis. Bueno, pues primero, les va mejor que al fútbol haciendo esto. Vamos a pensar eso. Y segundo, si lo ponemos, vamos a ver cómo lo ponemos. Si es para una cosa absolutamente objetiva y la ciencia te lo da, sí. O sea, el balón, el gol fantasma, como ya entra, eso va a misa. Y si se puede también objetar que el balón ha salido a la raya antes de un gol y tal, pues también, eso son cosas, hasta el fuera de juego, pero ahí ya entramos en el problema de que estamos dando fueras de juego por el pelo de una gamba. Y habría que haber hecho una línea un poquito más gruesa, una cosa así, para que fuera más margen, ¿no? Pero luego las cosas que son más o menos opinables, ¿cuáles son ¿cómo lo llaman? Claras y manifiestas. Pues según para quién. Para Roncero es una y para ti es otra. Según el equipo, la que te perjudica es clara y manifiesta, la que te favorece no está tan claro ni tan manifiesta. Eso es inevitable. Y esa línea no se puede poner. Eso es verdad que se inventó por resolver algunas cosas muy gordas que han pasado en la historia del fútbol, que si el penalti de Guruceta, que el gol con la mano de Henry que dejó fuera del Mundial a Irlanda, y ahora mismo se ha quedado Ucrania fuera del Mundial por un penalti que no se ha pitado por Mateo Laoz, y eso no lo ha corregido el VAR, porque el que estaba arriba tampoco lo ha corregido. No me gusta, pero me preocupa más todavía que el VAR, me preocupa el toqueteo del reglamento. El reglamento del fútbol estaba muy bien inventado. O sea, en el libro recorres 150 años, o sea, puede ser una cosa de alarma, ¿no? Sí. Mira, el reglamento del fútbol, a lo mejor mucha gente piensa que sabes que el fútbol se crea en una, por así decir, en una taberna inglesa que se llama Fimensos Tavern, que es un nombre muy frecuente. Yo, si tienes interés, te doy la dirección. Mira, Guillermo Raimundo, nuestro corresponsal, cuando fue, lo primero que hizo fue ir allí. Y que por cierto se enteraron por mí de que había pasado eso ahí. Ellos, los que había ahí, no lo sabían. Estaban muchos tratados, pero no sabían. Y pusieron una plaquita. Ahí se juntaron los delegados de muchas universidades, porque todos jugaban una cosa parecida entre rugby y fútbol,
y querían un reglamento unificado. Y ahí salieron divididos los que preferían el dribbling game que llamaban, que era más con los pies, y los que preferían el otro, que acabaron constituyéndose en rugby. Ahí se hay un primer reglamento, pero hay un primer reglamento que no se parece al que luego hemos vivido. Sobre ese primer reglamento, en el que hay hasta alguna posibilidad de parar el balón con la mano según qué momento del juego, un día te lo mandaré. No hay árbitro, no hay penalti, no hay área en principio ni tal, todo eso se va metiendo, y en el año 25 se formula el reglamento más o menos exactamente tal como lo hemos conocido después, hasta ahora, que le están haciendo y eso le dio al fútbol una solidez, una universalidad, un reglamento muy fácil de entender, prácticamente una ley natural, la cual sabes que hay que jugar con el pie, y hay unas cuantas faltas que son graves y otras que son leves. Las graves son tiro directo o penalti al área, y las otras son indirecto. El fuera de juego es lo único, es un poquito más elaborado, pero era muy fácil. Bueno, pues ahora se está pervirtiendo eso, y va a ser mucho más difícil seguir el fútbol. Lo mejor que tenía el fútbol es que el reglamento era pues, como me lo explicó mi padre y mi hermano, y ahora te lo cambian cada 3 días. Si no estás atento a no sé qué, yo ya le pregunto a Iturralde, esto con Messi, además he renunciado a interesarme. Esto lo aprendí de Vispe, un compañero que teníamos en Vispe, que está ahora en Australia. Un día me dijo, mira, yo me tengo que saber mi número para entrar en el ordenador, mi número para el banco, el número de seguridad de la casa, entonces no sé qué. Ya me niego a tenerme que aprender también cada poco, además me los cambian cada poco. Me niego a tenerme que aprender cada poco que es malo y que no es malo. Para mí el fútbol es como era antes, y si me pitan en contra, pues me fastidio como me fastidiaba antes. Y yo estoy un poco en eso. Digo, en las transmisiones le pregunto a Iturralde, porque te lo cambian de un año para otro, lo vuelven a cambiar, cambios que han hecho los descambian. Era constante. Yo el único cambio del reglamento que he visto bueno, desde tal, necesario, y esto me acuerdo que lo reclamaba Juanito, fue el primero que se lo oí decir, lo reclamaba Juanito, el jugador del Madrid, cuando estuve de comentarista en el Mundial de Italia, es prohibir la cesión al portero, porque con eso se perdía mucho tiempo. Salía un equipo jugando, estaban los dos centrales hueveando, y cuando se acercaba el delantero se echaban al portero, la cogían con la mano, y eso sí fue una mejora, digamos, obligada por el tiempo, ¿no? Y algunas que se han hecho experimentales de cuánto tiempo puede tener el portero el balón para que no pierda el tiempo, son las únicas cosas que yo he visto de verdad positivas. Pero ahora últimamente es que ha habido como 140 toqueteos de la regla, y para adelante y para atrás, espantosos, ¿no? La primera fecha que por lo menos yo estuve ayer mirando el libro es de 1884. La última es lo de la expulsión de Rusia en el Mundial de... El Mundial pero mira, una cosa importante también. La del 84 no me acuerdo cuál es. Pero porque lo estoy viendo ayer, dice, porque no me ha dado tiempo leerlo, pero sí que me... Puede ser cuando se... El Preston North End. Por profesionalismo, sí. Eso es. Fueron los inicios del profesionalismo, que luego en España llegan los años 20, se monta mucho, hace un siglo más o menos, se monta mucho conflicto. En Inglaterra ya habían pasado por ello, claro, empezaba a ir la gente al fútbol, y luego hay también del siglo pasado hay una importante, que es una historia que a mí me tiene sorbido el seso, que es el robo de la primera Copa de Inglaterra. La primera Copa de Inglaterra, que le llamaban el pequeño ídolo de latón, que lo creó una revista, creó la Copa, y ya misma compró el trofeo, le entregaba la Copa, como se hacía con todos los trofeos. Ahora ya está todo más mistificado, pero la Copa no te la daban, la tenías un año, y se ponía en juego el año siguiente y pasaba a otro propietario. Tú la tenías la custodia de don Antonio. Formalmente sigue siendo así, formalmente sigue siendo así, por lo menos en muchas de... Te la daban en propiedad si ganabas 3 seguidas o 5 alternas, por ejemplo, en España la Liga o la Copa. Bueno, pues esa primera Copa, a los 25 años de existencia, me parece que es en el 96, se la roban a Aston Villa y desaparece. Luego hubo una segunda Copa que cuando murió uno de los grandes promotores del fútbol en Inglaterra, cuando se retiró se le regaló a él, y una tercera que es la que todavía se juega, que se juega desde hace más de un siglo. La que ves dar ahora es de hace más de un siglo. Pues esa primera desapareció. Y un día, al cabo de bastantes años, pillaron un mendigo, alcoholizado, medio un buscavidas, y le detuvo la policía por y él dijo que la había robado y le llevó donde la había escondido, pero no apareció. Y parece que pero que el tío ya tenía la memoria perdida. Era un hombre, pues, entre el alcohol y los años, con la memoria perdida, y no apareció. Y yo todavía sueño con que un día aparezca en algún sitio. Eso es como, para mí es como el santo grial del fútbol. Me da mucha pena que eso no esté
Eso tenía que estar ahí en el Museo de la Federación Inglesa, como que es el primer trofeo en absoluto que ha asistido, ¿no? Qué chulo, ay, me encanta. Bueno, tienes muchas historias, o sea, hay muchas cosas que todo el mundo sabe porque son fundamentales en la historia del fútbol, pero luego también el libro tiene muchas historias que van a sorprender sí, a los lectores. Pero tengan algo impactante o algo ejemplar o algo que trazó en algún momento. Están los grandes accidentes que han sido tristes, hemos dicho el del Chapecoense, hubo el del Manchester United, que aquí tuvo mucho impacto porque era en la tercera Copa Europa, había jugado contra el Madrid en la anterior, habían tenido mucho más aquí nuestro fútbol siempre ha sido muy anglófilo, Bernabéu era muy anglófilo y supo muy mal. El Madrid hizo muchos amistosos con el Manchester, ahí hay cosas. Y mira, podría haber sido la más antigua, la de los 1863, que es cuando se crea el fútbol, pero aproveché para contar eso porque eso no tengo fecha exacta, son varias reuniones en un mes de octubre. Pero a los 100 años se hizo un partido, lo cuento porque a los 100 años se hizo un partido al centenario. Y entonces sí tiene fecha. Sí, claro, que jugó Di Stéfano, por cierto, de capitán. Jugaron Di Stéfano y Gento. Y jugaba Yassin ahí, jugaba Masopust, jugaban los grandes jugadores de aquella época. Y ahí es donde se cuenta la historia de la creación del fútbol, ¿no? ¿Cuál es la década en la que más cosas han pasado en el deporte? ¿En el deporte o en el fútbol? En el fútbol, perdón. Sí. En el fútbol. Yo creo que la gran expansión fue en los 50, cuando el Mundial, ya después de la guerra, primero porque hay el impacto del maracanazo, que empieza con eso. El Mundial 54 es el que le gana por sorpresa Alemania a la Hungría de Puskás y tal, ¿no? Se crea la Copa Europa. La Copa Europa empieza la primera edición es 55-56. En el Mundial de 58 aparece Pelé. Yo creo que esa es, por así decir, la década prodigiosa, ¿no? Es en la que nace Pelé, están en la grad, por ejemplo, Di Stéfano y Kubala, son los años también del accidente, y sobre todo la creación de la Copa Europa. Y cuando se crea la Eurocopa, la primera Eurocopa se juega en el 60. Yo creo que ahí es el gran impulso del fútbol. Y en la década más convulsa, Pero la década más convulsa va a ser esta. Estamos ahora en manos en el fútbol nos pasa también aquí, con Tebas y Rubiales, de gente que no... así como en el fútbol toda la vida, como deporte que es, había un cierto, por así decir, pacto honorable de respetarse en las cosas, no acudir a la justicia ordinaria, por ejemplo, sino resolver no sé cuánto, si no sería imposible, si pudieras ir al juez cada vez que te expulsan o te pidan un penalti, y un acuerdo siempre de buena voluntad. Entonces ahora ocurre lo contrario, ahora lo ves aquí y lo ves entre la FIFA y la UEFA, que siempre se han mirado con cierto recelo, pero ahora es una antipatía muy grande. Entonces la pretensión de la FIFA del Mundial Bienal me parecía desastrosa, porque no cabe y porque no hay tiempo y porque no te sabría decir por qué. Esto lo hablé un día con Segurola, estábamos los dos de acuerdo. Los 4 años es una medida perfecta, que nace en los Juegos Olímpicos. Pero cuando nace el fútbol también nace en 30 y nace cada 4 años. Me parece una medida perfecta para que y no veo el porqué tan. Y entonces, pero él lo hacía apoyándose en las federaciones de los continentes menos favorecidos futbolísticamente, es decir, en los que no son Europa ni Sudamérica. Europa y Sudamérica ahora se han puesto de acuerdo en ver si meten en la Liga de Naciones Europea a los sudamericanos, lo cual sería un contramundial. Al final el campeón de eso es muy raro, todavía no estamos en el tiempo de que el Mundial lo pueda ganar un país que no sea de una de esas dos confederaciones, de la UEFA o de la Conmebol, ¿no? Y bueno, me espanta, ya un cisma me espanta, como el que ha pretendido crear el Madrid y con la Juve, con la Superliga y tal. Ese tipo de cosas me parece que no son... Y a lo que íbamos, pienso que este siglo ahora mismo es caldo de cultivo para eso. Es un ejemplo que está dando la política, por cierto, cada vez más, el mismo que aquí. Tebas y Rubiales ya son como los políticos, hablan cada uno mal del otro y llegas a tener la idea de que los dos tienen razón. Es lo que yo me acuerdo cuando las dos Sorayas en las Cortes, no hace mucho, la del PP y la del PSOE, decían cada uno, ustedes roban, más roben. Pues sí que las dos tienen razón, al final están degradando su oficio. Pues aquí pasa lo mismo, el Madrid contra la UEFA, ¿qué tiene que decir el Madrid contra la UEFA? La UEFA se tiene que entender y trata de hacerlo con los clubes, pero ¿qué hace? El Madrid al revés, el Madrid tiene que ser, el Madrid, el Barça y la Juve tienen que ser pilares de eso, ¿no? Partir peras aparte con otros 10 o 12 para ver si hacen una cosa sin ascensos ni descensos.
Eso no... La Champions, para mí, de verdad, me parece la competición perfecta. Claro, es que... exacto. La Champions que conocemos ahora mismo, o sea, porque también viene una nueva Champions que no sabemos muy bien... Yo estoy completamente de acuerdo. La Champions es ahora mismo, yo creo que la perfección, por mucho que se diga. Y este cambio que se ha hecho, se hace para complacer un poco, como se han hecho los anteriores, esas tensiones de los clubes grandes, ya me ha parecido excesivo. Ten en cuenta que la Copa Europa empieza con los campeones de liga de cada país, nada más. Entonces te podía caer el de Luxemburgo y luego te podían eliminar a primera y solo tenías un partido. Se ha ido abriendo a más equipos de los países ricos, poniendo filtros a los equipos de los países pobres que aun con todo pueden llegar. Ahí llegó el Sheriff y jugó contra el Madrid, lo cual quiere decir que la posibilidad existe. Y dar 6 partidos seguros en la primera fase y luego en la otra. Hay entrenamientos entre equipos gordos ya en la primera fase, aunque solo haya 2 de los 4, eso suele decir que es aburrida. Luego ya son casi todos entre equipos. El Madrid este año pues ha jugado, que sepamos, con el Inter, luego con el PSG, luego con el Chelsea y luego con el City y luego con el Liverpool. Hombre, porque los ha ido pasando, pero si no... Y yo no veía la necesidad de cambiar eso. Me ha parecido una... Pero todo forma de esa ansiedad de quítate tú para que me ponga yo. Y esto ha sido un complot de los que tenían más dinero para apartarse definitivamente de nosotros. Esa liga acabaría ocupando los domingos, desplazaría el interés jugarían con los suplentes las ligas de esos países, a la larga, como hacen ya con la Copa. El equipo que va a Ponferrada del Madrid sería el mismo que fuera San Mamés, porque encima tenían tanto dinero que podrían tener 11 suplentes también muy buenos y jugar en San Mamés competitivamente con ellos. Pero no es solo eso, es que hay una atmósfera en general de estropicio del sistema. Vamos, el mayor símbolo, por eso lo pongo, es el FBI entrando a llevarse completos a los de la FIFA en un congreso mundial de la FIFA, ¿no? Hoy es 9 de mayo. Tengo aquí apuntado. No, de junio. 9 de junio. En el libro es el día que Fernández lesionó de gravedad a Mancha. Ah, sí, hombre, esas son es de las grandes fechorías de la historia del fútbol. Más tenía en cuenta pendiente, bueno, Fernández era muy violento. Fernández era un uruguayo, vino al Barça y el Barça no se lo quedó, era un jugador, pero no se lo quedó porque el Barça, esto Roncero cuando lo oiga no le va a gustar, el Barça nunca ha sido leñero. Yo al Barça nunca le he visto, ha sido muy raro que el Barça... Ese punto un poco facinerosillo que tienen muchos equipos, yo al Barça nunca se lo he visto. Y no lo quiso, se fue al Granada, ahí se juntó con Aguirre Suárez, que era uno que venía de Argentina, que fue encarcelado y suspendido por un año después de las agresiones que hizo el Estudiantes de La Plata al Milán. Fue una de las causas por las que equipos europeos dejaron de jugar la Intercontinental, que acabó yéndose a Tokio por eso, ya no se atrevían a ir. Cuando el Atleti fue y la ganó, fue en vez del Bayern, que ya no se atrevía a ir. Al Atleti, como eran todos sudamericanos, no les dio ningún miedo ir allí porque eran parecidos, ¿no? Pues te decía, y habían tenido un entrevero aquí en el Bernabéu. Había habido una jugada en la que Fernández entró muy duro y luego cayó al suelo, le patearon, se fue en camilla, yo creo que fingiendo, porque el domingo siguiente jugó, y la dejó jurada. Y Amancio estuvo 2 años sin ir. Pero ese año era primer año extranjero fue el año que vino Cruyff, fue el año del 0-5 del Bernabéu, el Madrid perdió la Liga y el Madrid necesitaba la Copa. Necesitaba ganar la Copa para jugar la Recopa, por no jugar la Copa de Ferias, la Copa de la UEFA, que Bernabéu lo había hecho muy de menos en tiempo, decía la Copa de los Pueblos, decía, como la ganaba el Barça, decía la Copa de los Pueblos. Y este le salió con el balón rodando, le salió con el pie aquí, le pegó, y además marcó el fin de una época de ferocidad consentida que había en el fútbol español, liderada sobre todo por el Granada. Todos los jugadores te lo cuentan. Resac te dice que iban al campo y pasaban al camino del estadio, estaba la Plaza de Toros, y les decía, qué suerte tienen los toreros, qué envidia me dan. Y todos los de la época, aquí no te habla horrores de eso. Hubo uno que era argentino que fue a saludar a Aguirre Suárez así con chaval y dijo, sí, pero no te olvides, de esta raya para acá comen tus hijos, de esta para allá comen tus hijos, de esta para acá comen los míos, por aquí no te acerques. Y estuvieron 2 o 3 años
Era una mala influencia que tenía, aquello venía de Sudamérica. Lo siento por los amigos sudamericanos que tengamos, que no todos fueron así. También de Sudamérica ha venido Di Stéfano, ha venido Maradona, ha venido Messi, ha venido Valdano. Pero aquí, allí venía mucho, allá había un fútbol un poquito amponizado, en esa cosa viril, bruta, tal, eso se extendió mucho allí. Y aquí, en el tiempo que se prohibieron los extranjeros desde el Mundial 62 hasta el año de Cruyff, por el mal Mundial 62 se prohibió fichar extranjeros. Y entonces venían muchos sudamericanos que venían con supuesto origen español, supuesto real o falsificado. Tenían que venir, que no hubieran jugado en la selección porque no quitaran sitio en la selección española, es decir, solo podían venir jugadores que fueran seleccionables por la selección española. Entonces tenían que tener oriundos, se llamaba, muchos falsificaban, pues, buscaban tal, y otros falseaban que no hubieran sido internacionales. Es como se estropeó un poco esa cosa, porque decían que no habían sido internacionales, te vendían en Paraguay a lo mejor un certificado de la federación por soborno, y decían que no había, como no había Maldinis entonces, que subieran todos, no sabíamos nada, ni sabían los periódicos, las selecciones, nada, veíamos el Mundial, cuando iba al Mundial, pues veíamos a Argentina y sabías de 5 de Argentina los que eran internacionales, si no, ¿tú cómo sabías? Si allá la Heredia allá la Heredia sí, cuando vinieron ya venían como extranjeros, pero si determinado jugador había sido internacional o no, no lo sabías, no lo sabías. Y te iba a preguntar, que me ha dado cuenta que, claro, te he preguntado por la fecha de hoy, que es cuando hacemos la entrevista, pero va a salir publicada el 12 de junio. 12 de junio. Entonces, el día es Lopetegui ficha por el Madrid y Rubiales le echa. Ah, sí, claro, es, mira, de las cosas recientes, que hizo un impacto muy grande. Ya reflejaba un poco estas tensiones de estos tiempos, ¿no? El no aguantar un pelo, el no sé qué. ¿Por qué no lo aguanta Rubiales? Porque se lo contaron muy mal, por cierto. Él se enteró por Florentino, cosa que está mal. Y cuando llamó a Lopetegui, porque debe ser Lopetegui el que le diga, si es que han decidido decir, pero Florentino le convenció a Lopetegui. Y cuando llama a Lopetegui está comentándolo, como ha quedado con Florentino, tú se lo dices a Rubiales, que estaba en Moscú, en un congreso de la FIFA, a no sé cuántos kilómetros de Krasnodar, a 1200 o así de Krasnodar, y yo se lo digo a los jugadores, y se lo digo a Hierro allí y tal. Y cuando Rubiales llama, pues, cuando Rubiales llama, no se puede poner Lopetegui, porque está metido con, y se lo dice Hierro, es que se ha metido con los jugadores para contar esto. Y claro, y al otro se le incendian los cuernos. Dice, bueno, esto que ya coge un avión, llega y echa una fiera, tal. Ahora fíjate, tiempo y el Madrid, porque a mí no me gustó nada lo que hizo Florentino, en ese caso, por supuesto, pero recuerdo, es hora de recordar una cosa, cuando íbamos a la Eurocopa de Italia, que fue España, Cubana era el seleccionador, y Cubana antes de la Eurocopa fichó para el Barça para el año siguiente. Y no solo eso, sino que se llevó al Barça a 2 de los seleccionados, que fueron Kini y Alessanco, y no pasó nada por eso. Es que del Madrid se espera otro tipo de conducta, yo creo que en todo. El Madrid solo me hace pensar que al Madrid, aparte de que decía que han dado un jefe mío que el madridismo es la segunda religión oficial del país, pero el antimadridismo es la tercera, y le va llegando, ¿no? Pero del Madrid se espera que tenga una conducta de Estado, por así decir. Del Barça no se espera, no se esperaba en ese caso, ni se espera de otro. Entonces, ¿cómo el Madrid se lleva? Bueno, el Madrid ha sido visto mucho tiempo como el equipo de España. Lo era cuando ganaba el Madrid las Copas de Europa y la selección no ganaba nada. Realmente fue la representación de España en muchos sitios, ¿no? Son 366 días, porque una de las cosas que has incluido es el día bisiesto. Claro. Y también está el Real Madrid protagonista sí, con el Atlético. Claro, ese es un día que os hará felices a los atléticos, porque es el primer gran robo del Madrid al Atlético del que yo tenía memoria, porque se oía, cuando era chaval, se oía un gol con la mano que mete al Súa al Atlético, y además se discutió, pero es que el día siguiente la foto, me parece que era en la hoja de lunes o en Marca, la foto era inequívoca completamente, está pegando un manotazo al balón, además, está así, está empujando la mano así, es una cosa que no que rebote en la mano, tal, es un balón que le dije, está en el aire y lo diriges así con la mano, ¿no? Y sí, mira, cuando me preguntabas antes, yo como hice este libro, primero me fui haciendo yo, y hablando con Salazar, recuerdo de las cosas que me parecían importantes que yo conociera del fútbol, y buscándoles una fecha a cada uno.
buscándoles la fecha en que habían pasado, que ya tengo algunos coincidentes. Y hay que es de los que yo tenía en la cabeza, porque cuando yo era niño todavía se hablaba de eso. Sí, pues 29, digo, pues ya está, van a ser 366 días en vez de 365, ¿no? Yo les decía de poner 365 más 1, porque en vez de que el número 365 dice más, dice algo, y el más 1 es como una propina, pero fue por el gol de... Fue por el gol de... que además eran muchos atléticos, pues porque a los de Atleti os gusta más bien, si te puedo decir, que... Más que el Madrid pierda, que el Madrid robe. Eso es el sueño eso se lo decía yo a Manete. Manete, ¿tú qué prefieres? ¿Que el Madrid pierda o que el Madrid robe? Yo que robe. Y además, cada lunes que venía con la idea de que al Madrid le había regalado algo, y entraba tan contento, entraba así contentísimo. Cantón también pasa. Le va a Roncero como una flecha. Y sí, fue ese... Mira, en aquellos tiempos, además me acuerdo que esas jugadas posteriores, pasó con... Se recortaba el nodo. Nos quitaba el nodo. Pasó con la eliminación, al Madrid le eliminaron 4 goles en el Camp Nou, ¿eh? El día que el primer día que le echan de la Copa Europa es el Barça, le quitan 4 el penalti de Guruceta fuera del área, que esa fue a favor del Madrid contra el Barça, eso el nodo lo quitaba. No lo quitaba porque se montaban tales broncas y yo creo que fue esta... No, la primera por la que se quitó, fue un final de liga que le gana al Atleti al Sevilla y hay una jugada, le gana por un... Hay una jugada que el Sevilla llega a la línea de fondo, centra, marca el Sevilla y el árbitro lo anula. Porque el linier ha dicho que el balón ha salido y luego hay una foto muy equívoca, salieron en el marca una foto que era muy difícil de valorar, porque la foto estaba de lejos, desde arriba, tal, ¿no? Como se hacían. Y ahí esa fue la primera vez, porque en el nodo se montaron unos revuelos cada vez que... ¿Cómo era? A ver, estaba bien pensando... Ahora el nodo una maravilla. El nodo era la ilusión. Ten en cuenta, claro, que no había televisión. La televisión aparece en España en el 60, pero en el 60 lo tienen los que son muy ricos. Ahora. Claro. En 60 lo tenían los que pueden tener ahora un yate, por así decir. Para el 70 ya la tenía más o menos todo el mundo. Yo tuve un tío que le iban mejor las cosas y yo creo que la tenían desde el 63, íbamos allá a ver el fútbol y tal. Y en mi casa entró en el 68. ¿Cuántos partidos se metía un partido? Se emitía un partido a partir del 62-63, uno de Liga cada 2 domingos, y los del Madrid de Copa Europa, que era el que la jugaba siempre, no todos, de ciento en viento, y alguno de la selección, el Mundial 66, ese ya se ve entero. ¿Se seguía por la radio? En la radio sí se radiaban, se oían. Y en la tele, cuando empezó la tele, se amontonaba la gente delante de los escaparates en las tiendas de aparatos eléctricos, porque lo tenía encendido con el partido puesto en 10 tal, y veías unos... Pues te decía, al nodo ibas, cuando era chaval, con el nodo, sabes que era un noticiario en blanco y negro que se ponía entre película y película. Lo normal ahí era la sesión continua y eran 2 películas que volvían a pasar después. Una de vaqueros, no sé qué, una de amor, luego la de vaqueros, y otra vez el nodo y otra vez la de nodo. Y el nodo ibas con la ilusión, cuando tardaba 2 semanas eso, cuando hacía 2 semanas metían siempre los Madrid-Atleti, metían siempre los Madrid-Barça, solía meter bastante Atleti y Bilbao, y cuando había final de Copa o partido de Copa Europa. Y claro, era la única manera de ver el fútbol que no fuera en el campo, que no todo el mundo podía ir al campo. La única manera, además entonces veías muy poco fútbol. Ten en cuenta, si a ti te gustaba mucho el fútbol y querías ver a Kubala, lo veías una vez al año en Madrid, o 2, porque en Madrid tiene 2, en Madrid Atleti, pero lo veías ahí, no había ninguna jugada repetida, no veías tal, ahí te ponían 3 jugadas de Kubala, que había jugado en Sevilla a lo mejor, y era nos hacía mucha ilusión, además estaban bien filmados, a veces se comían un gol, porque tenían que cambiar empalmaban un pase con otro gol, tenían que cambiar el rollo, claro, era una cosa no de filmar a lo loco, la película valía dinero. Yo me acuerdo todavía, cuando yo empecé en Marca, los fotógrafos llevaban colas, no llevaban los carretes completos de 36, sino hacían 8 fotos de un partido y cortaban, revelaban eso y lo demás se lo quedaban y así tal, porque no les daban dinero para hacer ahí ese rollo, no había motor, ese del motor, tal, esos son lujos entonces no había, y el nodo pues iba y tenía que cambiar la cinta y no siempre estaba grabando, sino grababa cuando yo iba a ver una cosa de peligro, pero era muy bonito, era fascinante. Se puede encontrar en nodo ahora muchas veces, si tú vas a Google y buscas un partido y pones vídeo o imágenes y te salen muchos
Yo de cuando en cuando busco cosas ahí y te salen bastantes. ¿Cuál es la fecha que más difícil te ha sido escribir? Pues no me acuerdo, pero una que me sorprendió y me dolió mucho, esto lo supe sobre la marcha, es que Di Bartolomei, que era un jugador del Roma, que perdió la final de Copa con el Roma en Roma contra el Liverpool de Robinson jugó la prórroga de aquel partido en los penaltis, que además yo con un amigo que luego fue presidente de la Federación de Baloncesto, Pepe Sáez, lo vimos juntos el partido, y nos metimos mucho con él. Pues yo empecé por decir que Di Bartolomei era muy bueno, era un segundo punta, pero ese partido jugó escaqueado muy atrás. Jugó donde Casemiro, con panorama, para organizar, no estuvo a la que... Y lo tomamos se yo como símbolo de camerista. Di Bartolomei, y cuando un tío le veíamos que era un pata, pues este es un Di Bartolomei, un tío un poco chungo. Pues resulta, esto lo supe ahí, que Di Bartolomei se suicidó exactamente a los 10 años de ese partido. En la terraza de su casa, tenía una casa en el pueblo, en la terraza del primer piso, se subió descalzo y se pegó un tiro en la cabeza. El mismo día que se cumplían 10 años de aquel partido. Y me impactó saber eso y me supo, la verdad es que me supo muy mal, me dio, tengo la sensación de, porque luego, a partir de ese partido, de perder esa final, pues ya quedó un poco mal en Roma. Aceptó fichar por el Milán, donde no lo quisieron porque venía el Roma y ya venía, pues el jugador que ya iba entrando en la treintena. Luego se le ocurrió invertir en un negocio de escuelas de fútbol. Pues me parece una muy buena intención, pero fracasó. Y saben, los futbolistas entonces hacían dinero, pero no tantísimo. Una equivocación te llevaba los ahorros en 4 o 5 años. Yo he conocido casos a barullo. Aún ahora yo creo que les pasa, porque Ronaldinho buscando dinero para salir de la cárcel en Paraguay, tardó 7 días, fue un que ya ha ganado Ronaldinho, lo que ganan los de ahora, pero bueno. Y entonces estaba arruinado completamente y se pegó un tiro. Se pegó un tiro con la familia en casa, se pegó un tiro en la terraza. Esa es la que peor cuerpo me dejó. ¿Cuál es el día, no sé si tienes en la cabeza, no sé si tienes la sensación de que hay un día en el que siempre pasan cosas, ¿no? En el que más cosas han pasado y el que menos? No sé si eso... El 15 de mayo ha habido muchas finales de europeas, yo creo, entre otras la que perdió el Atleti, yo creo. Ha habido finales de Copa Europa del Madrid y del Atleti, siempre me he fijado porque es el día de San Isidro. Y luego he encontrado muchas, el 21 de junio, que me acuerdo, lo tengo muy fijado porque fue el del gol de Marcelino. Y ahí han pasado también cosas siempre, me queda. Pero ya te digo que son fechas esas en las que caen muchos partidos, ¿no? Yo tengo la del 11 de febrero de 1970, que nace en Sevilla el jugador número 12, pero me llamó la atención porque justo un año después fue la primera vez que salió tu nombre en un periódico, en una crónica, porque fue la crónica que te publicó Marca cuando fuiste de Fermín. Cuando fuiste sí, bueno, una entrevista. Sí. Fue mi debut periodístico, ¿no? Sí. Mira, solo sabía que fue el mismo día 11. Y además con un año de diferencia de que... Ese que hablamos es el de Kubala, que gana 2-0 a Alemania, ¿no? Sí, el que dice que nace en Sevilla el jugador número 2, que está diciendo que el estadio... Sí. Y justo... Un año después, vea, no sabía. ¿Cómo fue aquella...? Pues eso fue un milagro como los del Madrid de este año. Yo iba a la escuela de periodismo, estaba en primero, fíjate, en febrero pues no llevaba mucho tiempo, estaba en primero de periodismo. Y tenía un amigo que estaba en segundo, que luego jugaba ya al fútbol en el amateur de Madrid. Y jugó después, por ejemplo, en Castellón, entró Di Stéfano, jugó en los Asuna, fue luego... Y este iba a un seminario de deportes que daba Antonio Valencia, que era su director de Marca y mi firma favorita de todas las que he leído nunca, ¿no? Y como era de los pocos que iban a un seminario de deporte y hablaba y sabía, le decía, ven a Marca y ahí escribe, ven a Marca. Y no se atrevía. Me lo dijo a mí, que jugábamos juntos en el equipo de la escuela, y yo le dije, bueno, hombre, pues ve, joder, y un día casi le forcé a ir, la acompañé, pero como si voy contigo al dentista, para darte valor, ¿no? Y cuando llegamos allí, dicen, aquí los chicos de Antonio Valencia, y nos pasaron el redactor jefe, y nos dijo, luego me di cuenta que nos mandó a paseo, me dijo, traer algo mañana. Y yo me fui, luego pensaba, este tío decía, estos no vuelven. Y yo me fui el día siguiente, se me ocurrió en la Ciudad Deportiva de Madrid, y ahí me enteré de que querían ceder a Fermín Logroñés, le hice una entrevista y fui con eso. Y me la publiqué, además
en Marca Antonio la gente iba a las 7 de la tarde, era Belarmo el del Madrid, y cuando llegó yo ya había ido antes, lo había escrito, había tal, se cachondearon de él y tal, que se enfadó, a mí me fue un apuro. Y el día siguiente me enteré por un vecino de que a García Remón, que era entonces portero de los juveniles del Madrid, ya entrando en el equipo, le habían convocado para la selección sub-21. Y le llamé, le hice una entrevista también. Y claro, ya mojando 2 días seguidos, ya me encargaron un partido que fue en el campo del Atleti Madrileño Talavera, de tercera división. Eso me hizo una ilusión bárbara. Además era en el campo del Atleti, jugó primero en el Atleti, y luego de noche el Atleti Madrileño tenía 21 años. Claro, ya entrar allí yo como periodista con un pase de periodista en el campo del Atleti, y ahí picaba. Además fui con los mayores, uno que se llama Rogelio Núñez, que iba a hacer vestuarios del Atleti. A mí enseguida también me encargaron vestuarios en los partidos de primera. Por la mañana hacía partidos de tercera y vestuarios, claro. Eso ya era hablar con Gárate, con Amancio, con Pirri, que eran los que estaban jugando entonces, ¿no? Claro, porque... Y todo fue por la chiripa de acompañar a este allí. Y a ti el periodismo te había encantado por los tebeos de Tintín. Sí, yo quiero ser periodista porque mi padre me enseñó francés con los Tintines, y Tintín era reportero. Luego nunca salía a ningún sitio haciendo nada de periodismo, pero se citaba como el joven reportero y tal. Y como tenía muchas aventuras, tal, ahí me entró en la cabeza a mí no hacer periodismo. Pero tiraste por ingeniero de caminos. Claro, bueno, me tiró mi padre por ahí. Mi padre estaba empeñado en que fuera ingeniero de caminos, como fue mi hermano, porque él había querido hacer caminos y le partió la guerra. Y él tenía la idea de, claro, mi padre cogió la guerra exactamente en medio de la carrera y luego ya no pudo. Mi padre además estuvo en la zona roja, era madrileño, se fue a Barcelona, hizo la guerra con la República, luego no salió mal parado, pero tuvo que hacer una mili de 3 años. O sea, ya fíjate, en mi padre la guerra le costó 6 años, 3 de guerra y 3 de mili, ¿no? Y ya no podía, como sabía idiomas, pues trabajó en un hotel. Y mi padre quería que fuéramos ingenieros de caminos todos. Y mi hermano fue ingeniero de caminos. Mi hermana no podía, entonces ninguna chica se había apuntado a caminos entonces, jamás. Hizo exactas. Las primeras, cuando yo me matriculé después, yo tengo 7 años menos que mi hermano y 5 menos que mi hermana. Cuando me apunté, por primera vez se apuntaron 2. Entre 1000 que habían primero, se apuntaron 2 y una acabó. Todo lo demás tíos. Y 2 chicas, fíjate cómo era el tiempo, ¿no? Y estuve 2 años ahí, pues jugando al fútbol en un campo de rugby que había enfrente, y hasta que ya mi padre se decidió a rendirse, y a mi padre le parecía un desastre. Luego está encantado porque me ha ido bien, y sobre todo yo luego estuve en la redacción inicial del País, y mi padre era muy de esa mentalidad. Mi padre, el País, el PSOE, Felipe González, todo eso era una misma cosa, que era la redención de España, y lo era, ¿no? Y entonces estuve encantado, pero a él le horrorizaba que yo hiciera periodismo. Sí, luego, bueno, toda tu carrera que se sabe, incluso ahora estás jubilado, pero 5 días a la semana estás escribiendo. Sí, y en el País un día y en la radio. Bueno, digamos que me he quedado con lo divertido, que me han hecho un traje muy bonito, pues yo estaba ya cansado, tuve un año pidiendo dejar el periódico hasta que apareció una solución que a mí me pareció muy buena, que es Vicente, y él quiso, y aunque no era mi primera idea, me convencieron de seguir, y he hecho muy bien de seguir, porque claro, ahora estoy haciendo lo que me gusta, y no me lleva grandes preocupaciones. Sigo en contacto con la gente, pues que te digo, anteayer con mi Concerezo, el próximo día hablo con el secretario de Estado, hablo con Blanco, hablo con la gente del deporte, sigo, y la verdad es que estoy disfrutando mucho ahora. ¿Cómo es la vida de jubilado de Alfredo Regaño? Pues mira, muy cómoda. Camino mucho por las mañanas por la casa de campo, leo, veo los partidos, tengo que hacer los partidos del Madrid y de la selección en Natal. Y luego lo que hago son pequeños viajes. A mí siempre he sido muy desdolido para la carretera, pequeños viajes por carretera por España. A lo mejor hacer 2 noches de hotel más bien barato en zonas de Madrid del interior, que son las menos visitadas. Siempre me gusta mucho eso. Pues ir a Alcalá del Júcar o a la zona de las Urdes, a las zonas de Extremadura, de Candeleda, de tal, las Merindades, que es la cara sur de las sierras que hay, de los picos de Europa y todo lo que llega hasta norte de Burgos, todo Palencia, norte de Burgos, Palencia hasta norte de Burgos, eso me gusta, estar un par de días, a lo mejor 2 noches de hotel, recorriendo así con calma, siempre. Ahí viajo, yo digo, con
con Madridistas Sin Fronteras, porque le pregunto a Roncero, ¿quién es, si voy a Linares, quién es el jefe de la Peña del Madrid en Linares? Me dice, tío, me da el teléfono. Y yo le llamo, normalmente el presidente de la Peña, pues un tío es el presidente, es un tío que tiene muy buen discurso y muy buen tal, además le gusta hablar conmigo, yo le cuento cosas de fútbol, él me cuenta cosas de la comarca, me entero mucho mejor de las cosas, no es como ir a ciegas, ¿no? Y él me invita un día a comer, yo le invito a otro, y me presenta más gente, me enseña la Peña, tal, y Roncero es que es una mina de oro, la amistad de Roncero te abre puertas en todas partes. Te iba a preguntar yo, que es que se me ha ido de la cabeza. Ay, ¿qué te iba a preguntar? Estoy leyendo del libro, que para mucha gente lo considera como una Biblia, ¿no? A mí me gusta mucho porque son capítulos muy cortitos, aunque tenga un tamaño grande. Sí. No sé para ti el halago que te hayan dicho sobre él, se ha habido, porque ya lleva 12 años publicado, no sé el feedback que a ti te ha podido llegar y que algo te haya... Sí, la palabra Biblia me parece pretenciosa, yo por mí no lo hubieran puesto ahí, ¿no? Han querido ellos estar, ¿no? Pero el halago no, tampoco, viene con frecuencia cuando me encuentro por la calle a alguien y me dice, Relaño, yo le leo mucho, tal, eso me gusta. No es tampoco asfixiante. Si yo fuera como Roncero no podría, seguramente, pero Roncero tiene otro talante, no podría, eso de que no puede dar dos pasos, tal. Y hombre, lo siento como un reconocimiento, ¿no? Y de esto me ha gustado, de esto tengo yo mucho que agradecer a Pepe Sámano, fíjate, porque Pepe fue el que me dijo, cuando vino al país, de jefe de deporte del país, la primera vez, me dijo si yo quería escribir, y me lo dijo con cierto apuro, pero cosas así un poco de historia, de fútbol, me dijo con apuro como diciendo, yo le estoy llamando viejo a este tío. Y a mí me encantó porque me ha dado un papel, un espacio en el periodismo que distinguido, distinto, que me gusta, que en otros tiempos han tenido gente que yo admiraba. Fue Sarmiento Birba, que fue de más mucho tiempo, y García Candao, del país. Han sido siempre, había los dos que eran un poco el referente, los que te contaban cosas del pasado, ¿no? Y yo además pude hacerlo porque tenía a mano a Bernardo Salazar, este gran amigo, y me gustó mucho, porque además me ha dado, dentro de mi carrera periodística, que ha sido larga y varia, me ha dado un papelito ahí muy concreto que me gusta, ¿no? Y ahora van saliendo, además, cosa que me gusta. Ahora hay uno en Marca, se llama Lara, lo veo que van leyendo, y entonces me da la sensación, igual que detrás de Maldini salieron muchos así de fútbol internacional, veo que van saliendo y me gusta porque haya gente, además que lo miran yo las cosas que leo veo que las han mirado con mucho rigor, y si en algún momento una cosa está un poco equivocada, le llamo y se lo digo y lo agradece mucho, porque hay cosas que... Tu cabeza sí que es una... No sé, tu cabeza, el fútbol que hay en tu cabeza y todo, no sé si es una Biblia, pero sí una enciclopedia. Bueno, ya te olvidas de cosas también, ¿eh? Muchas veces repaso, por si acaso. Lo que sí me sé es la música, de todo, de ciertas cosas que luego en la letra tienes que comprobar, porque a veces te puedes fiar de tu memoria y no es bueno. Fíjate, una cosa, Leti, yo toda la vida hubiera jurado. Tú sabes que Luis Aragonés fue jugador de Atleti y pasó a ser entrenador una noche. Echaron a Lorenzo y le hicieron entrenador. Pues yo hubiera jurado que esa misma semana fuera la final intercontinental, contra él, que su primer partido fue ese, y no pasara un mes o pasó... Pero yo de eso estaba absolutamente seguro, y el primer día que lo vi, digo, anda, estaba yo equivocado en esto. Y ahí aprendí que hay que repasar todo, no te puedes fiar de la memoria, cosa que te crees que te sabes perfectamente. Al final mejor comprobar. Les pasa a los protagonistas, ¿eh? Hablando de estas historias que yo he hecho muchas en el país, hablas a lo mejor con Sadurní, que era portero del Barça, te dicen, ese gol fue en el minuto 88 y pitó el final, y luego ves si el gol fue en el 60. Pero no tiene así, por lo que sea, y lo ha contado así mucho, se lo han contado así mucho, y no habla. El Arsenal, por ejemplo, ya estamos terminando, el Arsenal está muy presente. Sí, el Arsenal sale mucho, claro. Es que el Arsenal fue... Que eso me ha llamado la atención. Le pegó un estirón enorme al fútbol en los años 20 y 30. El Arsenal inventa la WM para contrarrestar el fuera de juego, y se cuenta, inventa los números en las espaldas. Es el primero que pone un reloj en el campo, además era un reloj de 45 minutos, era del 1 al 45 oscuro y luego era blanco, para que se siguiera. Durante tantos años ha sido la primera parte, porque, por ejemplo, yo recuerdo en Canal Plus era 45-45 y ahora ya es 90. Claro, sí.
Sí, la verdad sí, es que son 2 tiempos de 45 minutos en descanso. Es el primer equipo en el que se radia un partido completo con el Sheffield. Es el primero que hace televisa un entrenamiento, se metió en una programación, una televisión de un entrenamiento. Era Herbert Chapman, que era el manager, que murió relativamente joven de una pulmonía por ver partidos en invierno, así, aún estando enfermo seguía yendo. Le pegó un avance al fútbol, fue el mejor equipo del mundo en ese momento, porque ganó mucho en Inglaterra, que es donde entonces se mandaba. Le pegó... Fue el equipo que consiguió que el fútbol saltara la tapia del estadio y funcionara más en la calle, con la radio, con la tele, con las modas que hacía. Tuvo un jugador que también se llamaba Jones, que empezó a hacer publicidad de ropas, tuvo su marca de ropa, puso las mangas blancas en rojo para ser más, y el puño rojo para ser un poquito más. Es un detalle de estilo que entonces no se llevaba. Y hasta, fíjate, el tío dándole vueltas lo que consiguió que la estación de metro de la Puerta del Campo, en vez de llamarse Highbury Hills, que se llamaba Colinas de Highbury o Colinas de Highbury, se llamara Arsenal, que era como se llamaba el equipo. Porque así él pensaba que en todas las estaciones de todo el metro de Londres, que es así, como ponen en todo el trayecto el nombre de todas las estaciones, iba a salir la palabra Arsenal en todas las estaciones del metro de Londres. Y les convenció para que cambiaran el nombre y pusieran Arsenal ahí, ¿no? O sea, él tenía la idea de sacar el fútbol de la clientela más íntima y que fuera así. Fíjate que un siglo después, o sea, el Arsenal es o sea, como que ahora mismo le ves como un escalón por debajo. Sí, de los grandes, de los otros grandes. Pues que pegó un empujón al fútbol enorme. O sea, tuvo una importancia crucial en esos tiempos, como la que ha podido tener el Real Madrid en los 50, por ejemplo, cuando las Copas de Europa, una cosa así, ¿no? ¿A ti qué te gusta leer? Como lector, más allá del fútbol, del deporte, ¿qué lector es? Me gusta leer historia mucho, ahora estoy ahí con una cosa del siglo XX y luego literatura sudamericana. En las dos cosas me gusta leer. Y cosas de fútbol también para repasar, ¿no? ¿Cuál es el libro que a ti más te ha... No sé si hay algún libro que más te haya impactado o que le pueda... Hombre, 100 años de soledad es el que más me gustó. Me gustó mucho también Bomarzo, que veo que no a tanta gente gusta, pero 100 años de soledad es el que más me ha gustado, ¿no? Claro, García Márquez escribía crónicas... Sí, también, y escribía crónicas... Delibes también escribe de fútbol, por cierto. Delibes también me gusta. Delibes también escribe de fútbol. Ha habido buenos, menos en España quizá, que ha habido, hasta ahora había un cierto distanciamiento, como decía Valdano, una desconfianza del músculo, pero que ha habido un distanciamiento excesivo, quizá por culpa de que en el franquismo, a mi juicio de ver injustamente, los intelectuales pensaban que el fútbol era un comecocos de Franco, y el fútbol era tan importante y tan implantado en democracia que tenemos al lado, en Italia, en Francia, en Inglaterra. No era una cosa que fuera un producto franquista para no sé qué, pero les dio por ahí y entonces hubo una especie de distanciamiento, una desconfianza del intelecto hacia el músculo y eso nos ha dañado a lo mejor. Ha habido gente, Nick Hornby, me acuerdo del Fiebre en las gradas, que es un libro precioso, que por cierto se hizo una película de él muy bonita. Del Arsenal, claro, siempre el Arsenal. Te iba a preguntar, entonces, ahora 10 años después, primero lo sacaste, luego hubo una edición rústica donde se tuvo que, que añadir. Ahora, 10 años después, con todo dolor de corazón, has tenido que sacar algunas historias para vender a otras. Este es un libro que quizás nunca se deje de escribir, nunca dejes de escribir. Bueno, no lo sé si volverán a... La verdad es que me lo dijeron, primero les dije, no, pero me dijeron, es con que lo entregues en febrero, vale. Entonces les dije, sí, me lo dijeron el verano pasado, antes del verano pasado. Yo no quiero trabajar ya mucho. La dosis que tengo ahora mismo es la buena, que es el artículo en el AS. No sé si cuando pasa algo, ¿qué digas? Bueno, hará falta dentro de un tiempo, hay que dejar pasar un tiempo, también hay que pasar cosas gordas, que además con la distancia ves más la importancia de las cosas. De repente ahora ahí no sé qué, se pelean dos y te parece el fin del mundo. Y dentro de una semana nos acordamos. Yo creo que con el tiempo es mejor para medir las cosas, ¿no? Y bueno, no sé dentro de 10 años dónde estaré yo ni dónde estará la editorial. Estará seguro, saludable, yo no sé dónde estaré.